Vamos a ver ahora lo que viene a ser la parte de las líneas de campo, pero más se les conoce como líneas de fuerza. ¿Por qué líneas de fuerza? ¿Por qué líneas de campo? Bueno, la idea del campo eléctrico, como nosotros habíamos considerado antes, ¿no? Era planteada por Michael Faraday, y él mismo, ¿no?, se va a dar cuenta a medida de que va representando la fuerza que experimentaba una carga puntual, una carga de prueba en diferentes puntos del espacio. Se dio cuenta que aparentemente la fuerza seguía cierto patrón, ¿no? Parecía seguir líneas imaginarias que no estaban ahí. Entonces lo que decide Faraday es trazar estas líneas, ¿no?, para poder saber cuál iba a ser la dirección de la fuerza en un determinado punto, ya simplemente a través de la forma de la línea, ¿no? Entonces, a partir de ahí se va a comenzar a usar líneas para poder determinar el campo. Pero una de las cosas que nosotros debemos tomar en cuenta es que estas líneas, a pesar de que se trazan debido a la fuerza, a pesar de que Faraday las llama líneas de fuerza, nosotros las utilizamos para poder representar ¿a quién? Para poder representar al campo eléctrico, y por lo tanto es más adecuado llamarlas líneas de campo que líneas de fuerza. Pero bueno, se les conoce de esa manera. Entonces, líneas de fuerza, líneas de campo, no hay ningún inconveniente. Vamos a estar tranquilos y felices, ¿sí? Ahora, entonces, la línea de campo va a tener ciertas características. Primero, si nosotros consideramos acá, como tú te das cuenta, una carga de prueba puntual, habíamos dicho que Faraday trazó esta línea tangente a la fuerza eléctrica que experimentaba la carga puntual en cada punto. Ello quiere decir que si yo trazara, por ejemplo, el vector intensidad de campo, como la carga es positiva, el vector intensidad de campo en cada uno de estos puntos, ¿cómo debería ser? Debería ser paralelo a la fuerza eléctrica, siguiendo el mismo sentido de la fuerza, ¿no? Entonces ahí tendríamos nosotros el vector intensidad de campo en cada uno de los puntos, así. Entonces, ¿cuál va a ser la conclusión de esta idea? La línea de campo va a tener un sentido de circulación. Este sentido va a estar determinado por la flecha que define la fuerza o la intensidad de campo. Pero hay que tener cuidado con la fuerza, porque si la carga de prueba fuese negativa, entonces estaría al revés. Por eso, ¿no?, hay una particularidad de seguir mejor a la línea, ¿no?, a la intensidad de campo eléctrico en un punto. Entonces, si yo tengo una línea de campo en la región representando, ¿no?, a un campo, una línea de tantas que puedan haber, el vector intensidad de campo siempre, escucha bien, siempre debe ser tangente a la línea de campo en un punto dado. Ahí está. No solamente es tangente, sino debe seguir la circulación de la línea, como te das cuenta, ¿no? Sigue la orientación que tiene la línea. Entonces recuerda, la intensidad de campo es tangente a la línea de campo y sigue su orientación siempre. Ahora, una de las cosas que nosotros debemos tomar en cuenta es que esas líneas de campo fueron propuestas por Faraday para poder representar de una mejor forma el campo. Pero el hecho está, ¿no?, es que en realidad estas líneas no existen, ¿no? Yo no veo un cuerpo cargado que tenga las líneas saliendo de él o entrando a él como cuerdas, no. Simplemente son imaginarias, ¿no? Una forma esquemática para poder representar al campo de una manera, como quien dice, más matemática, ¿no? Algo así. ¿Ya? Entonces se consideran que las líneas de campo son hipotéticas, o sea, son netamente teóricas o imaginarias. Entonces cualquiera de las dos. ¿Ya? Ahora, otra de las características que debemos tomar. Es cierto que yo acá he dibujado dos líneas que se están cortando,
pero sin embargo lo he colocado para que tú tomes en cuenta que las líneas de campo nunca se cortan. O sea, esto que está acá no existe. Ya, eso que está ahí no existe. Ya, no te vayas a olvidar. Las líneas de campo nunca se van a cortar. Nunca se cortan o cruzan, como dicen algunos. Mientras más juntas estén las líneas, mayor será la intensidad de campo. Mientras más juntas estén las líneas, mayor es la intensidad de campo. Por ejemplo, acá en B. En B, la intensidad de campo es mayor a la intensidad de campo en A. Entonces, la intensidad de campo también es conocida por algunos como densidad de línea. Entonces, ¿qué es lo que yo podría decir? Podría decir lo siguiente. Mientras mayor densidad de líneas, más juntas, mayor la intensidad de campo eléctrico, ¿ya? Muy bien. Entonces, esas son las características generales de las líneas de campo eléctrico o líneas de fuerza. ¿Cómo van a ser las líneas de una partícula electrizada? Mira acá. Yo tengo dos partículas, una positiva y otra negativa. Como te das cuenta, las líneas salen en forma radial de la carga, pero ¿cuál sería su sentido? En el caso de la carga positiva, la línea de campo es saliente de la carga, ¿ya? Sí, la línea de campo es saliente de la carga, sí. No como quien dice, empiezan en la carga y se van hasta el infinito y más allá. En el caso de las cargas negativas, las líneas son entrantes. Entonces, una de las características que tiene el campo eléctrico creado por cargas puntuales en reposo es que sus líneas son abiertas, las líneas de campo. Por ejemplo, en el caso de las negativas, vienen del infinito de algún punto del infinito hacia la carga negativa, ¿no? En cambio, la carga positiva parten de la carga hacia el infinito, por decirlo así. Convergentes, divergentes. Llegan, se van. Entonces, de esa forma nosotros representamos la línea de campo de las cargas puntuales. Ahora, ¿qué pasaría si ponemos a interactuar dos cargas eléctricas? Como las líneas de campo son imaginarias, en realidad no existe una regla que me diga, oye, por cada nanoculón tienes que dibujar tantas líneas. No. Es el hecho de que sean imaginarias. Pero cuando yo voy a comparar dos cargas, voy a hacer interactuar dos cargas, por ejemplo acá yo te lo he dibujado, mira por este lado, cuando interactúan cargas del mismo signo y cuando interactúan cargas de signos opuestos. Como tú te das cuenta, acá las líneas de campo no se están cortando, sino que tienden a curviarse. Y por ejemplo, estas líneas no se tocan, ¿no? Por como no estás viendo tú acá. Ahora, cuando las cargas son de signos opuestos, las líneas de campo se unen. Pero Eleazar, ¿tú le has dibujado más líneas de campo a una carga que a la otra? Sí. ¿Pero por qué? Porque cuando yo comparo cargas eléctricas, las líneas de campo deben ser proporcionales al valor de la carga que tiene cada una de ellas. Debe cumplir una proporción. O sea, si esta carga es el doble que esta, la cantidad de líneas que tiene ella debe ser el doble de la cantidad de líneas que tiene ella. Si esta carga fuese el triple, estoy suponiendo, entonces esta que está acá, ¿no? Si esta fuese el triple de esta debería tener el triple de líneas que ella, ¿no? Por ejemplo, si yo voy a contar acá cuántas líneas tiene ella, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ella tiene 16 líneas, pero ella tiene ¿cuántas? Solamente tiene 6 líneas. ¿Qué significa, Eleazar, que ella tenga 16 líneas y que ella tenga 6? Que la proporción de cargas es de 16 a 6. Como hay mitad, de 8 a 3. Es como si fuese 8Q, 3Q.
¿Ya? Entonces, cuando comparo cargas eléctricas, la cantidad de líneas debe ser directamente proporcional a la carga eléctrica. ¿Ya? Ahora, si habíamos dicho nosotros que el campo era mayor mientras más juntas estén las líneas y es menor mientras más separadas estén las líneas, la pregunta que yo me hago es, ¿qué pasaría si yo tuviera un campo donde todas las líneas no mantienen una distancia constante una respecto a la otra adyacente? Ya estamos hablando de un campo uniforme. Las líneas que lo representan, como te das cuenta, son líneas paralelas. Pero más allá de que sean líneas paralelas, la distancia entre dos líneas adyacentes es constante, ¿no? O sea, no se acercan ni se alejan. Eso quiere decir que el campo eléctrico tiene el mismo valor en cualquier punto de la región. Por eso se le llama campo uniforme. Es aquel campo cuya intensidad es constante. Pero, ¿qué es esto? Ya, tú te preguntarás, ¿cómo puedo hacer yo para producir un campo constante? Necesito una placa plana cargada. Si yo tengo una placa plana cargada, en los lugares cercanos a su superficie, podemos considerar que el campo es uniforme. ¿En qué lugares? Si nos acercamos lo suficiente a la placa como para despreciar la distancia en comparación con las dimensiones de la placa, lo que algunos llaman placa infinita, podríamos decir que el campo eléctrico que se ha creado es uniforme, ¿sí? Si los puntos de la región están muy cerca a la placa plana cargada, tal que esta placa parece infinita, entonces el campo que se crea es uniforme. Quiere decir que tiene la misma intensidad en cualquier punto. ¿Qué pasaría si yo coloco una carga eléctrica en el campo? Si esta carga que está acá, voy a llamarla Q1, es positiva, resulta que la fuerza que experimenta esa carga va a tener el mismo sentido de la línea de campo. Esto que está acá sería la fuerza que experimenta la carga. Pero ¿qué pasaría si en otro punto, por ejemplo por acá, yo ya no te coloco una carga positiva, sino ahora te voy a colocar una carga negativa? Dime, ¿qué pasaría? Si la carga es negativa, significa que la fuerza tiene sentido opuesto a la línea de campo, de esta manera. Ahora, el módulo de la fuerza que ejerce el campo uniforme sobre la carga simplemente es el valor absoluto de la carga por la intensidad de campo. ¿Sí? Muy bien. Oye, Eleazar, ¿y qué pasaría si por ahí yo me encuentro con un problema donde me pidan calcular la intensidad de campo, pero no me den datos de fuerza? ¿Qué podría hacer? Podrías ir por otro camino. Como esta placa es muy grande para el tamaño de la región que yo estoy estudiando, no vamos a hablar de la carga de la placa, sino vamos a hablar de su densidad de carga. Este sigma formalmente representa la densidad superficial de carga eléctrica, que representa la cantidad de carga por unidad de área. Para que este campo sea uniforme, supuestamente esta carga está uniformemente distribuida en la superficie de la placa. Ahora, la intensidad de campo, en ese caso que está ahí, sería ¿qué cosa? La intensidad de campo sería la densidad superficial sobre la permitividad eléctrica del medio. Como por lo general es el vacío, decimos permitividad eléctrica del vacío. Pero si fuese otro medio, usamos la permitividad del medio. ¿Sí? Y de esa forma podrías perdón, acá faltó algo. Sobre 2. Ahora sí. Ya está. Y de esa forma vas a poder calcular la intensidad de campo. Como te das cuenta, en módulo, ¿no? En módulo, ¿sí?
Ahora, Eleazar, pero si la densidad de carga, si la carga de la placa fuese negativa, ya, acá tendrías que tomar el valor absoluto de la densidad de carga. Sí, solamente vamos a considerar el módulo del campo, por lo tanto sería valor positivo. Si tengo una distribución, una carga, una densidad de carga negativa, le tomo el valor absoluto, ¿sí? Entonces, para la placa infinita sería de esta forma el campo que ella crea. Ya, bien chicos, entonces con eso hemos concluido la segunda parte del tema de electrostática con campo eléctrico, ¿no? Ya para la siguiente sesión de videos tendremos lo que es potencial, ¿no? Como siempre, agradecerles por la atención, los comentarios que por ahí están dejándonos. Sí, por ahí hemos leído que están pidiendo electrocinética o electrodinámica, como comúnmente se le conoce, electromagnetismo. La idea es ir avanzando poco a poco para poder llegar a esos temas, ¿sí? Poder terminar también estos temas conceptuales y también poder hacer un poquito de ejercicios. Estamos agregando por lo menos un ejemplito por ahí, ¿no? El ejemplito del día de hoy, de este video, si ha sido un poquito más pesado que el ejemplito pasado, ¿no? Como para que tenga mayor aplicación. Muy bien, eso es todo conmigo por ahora. Ya nos veremos hasta el siguiente video. Bye bye.